Elecciones, sanciones y el Esequibo. Madurismo y oposición firman acuerdos parciales en Barbados. Oposición entrampada. Denuncian el secuestro de máquinas de registro electoral en la frontera colombo-venezolana. Sin potencial turístico. Cientos de familias podrían quedar incomunicadas en importantes zonas del país. Rezago financiero. Venezolanos ven imposible el tener una cuenta bancaria en Chile. Endurecen las medidas. Migrantes con niños tienen 60 días para abandonar los albergues en Nueva York. ¿Qué tal, amigos? Feliz noche para todos. Les saluda Silvimar Campos. Bienvenidos a Noticias en Vivo por Impacto Venezuela de este 17 de octubre de 2023. De inmediato comenzamos con las informaciones. Hoy se celebró el encuentro entre los representantes de la administración de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, con el aval de Estados Unidos y la mediación de Noruega. La cita se dio en Barbados, luego de un año de dificultades, reuniones extraoficiales casi secretas y mucha guerra de discursos en redes sociales. Mientras tanto, los venezolanos solo esperan que el diálogo genere las garantías necesarias para lograr una salida política y pacífica de la crisis que vive el país desde hace ya tantos años. Nuestros compañeros Johan Álvarez y Ramón Vélez nos amplían toda la información. Gobierno y oposición han firmado dos nuevos acuerdos parciales con base a las negociaciones que se habían adelantado en la Mesa de Diálogo de México desde noviembre del año 2021. En esta oportunidad, desde Barbados, y con el Reino de Noruega como facilitador, la delegación de la Plataforma Unitaria y del gobierno de Nicolás Maduro acordaron una agenda electoral y mejoras de las condiciones con el condicionamiento de un levantamiento progresivo de las sanciones económicas a Venezuela. Este es el primer paso de un acuerdo mucho más amplio que está en plena evolución, su construcción y su ejecución. En los próximos días podremos ver algunos de los resultados que tienen como corolario el acuerdo que se ha firmado el día de hoy con uno de los sectores de la oposición venezolana. Rodríguez aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro se compromete a reconocer los resultados de la elección presidencial que deberá ser fijada para el segundo semestre del año 2024, independientemente que estos sean contrarios a la denominada revolución. Vamos a unas elecciones y quien ganó, ganó, y quien perdió, perdió. Y uno de los puntos muy importantes es que ese resultado sea reconocido por todas y por todos, por los actores políticos y también por todo el pueblo. La delegación opositora destacó la importancia de este evento en el marco de la elección primaria que se realizará el próximo domingo y la cual de manera implícita fue mencionada en uno de los puntos, al acordarse el reconocimiento de los candidatos que elija cada parte de cara a la elección presidencial. Acuerdo que incluye garantías para que los procesos de selección interna de nuestros candidatos se respeten. Y muy especialmente relevante la fecha de hoy ante el evento de primarias del próximo domingo 22 en Venezuela. 2. Una ruta para que los inhabilitados y los partidos políticos recuperen sus derechos con celeridad. Importante destacar que las negociaciones entre ambas delegaciones tenían un año paralizadas desde que fue acordada la liberación de más de 3.000 millones de dólares congelados en el exterior y que debían ser destinados a la mejora de los servicios públicos en el país bajo la Contraloría de la Organización de las Naciones Unidas. Desde Caracas, Johan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Señalan los consultados que es necesario que se pongan de acuerdo todos los factores, ya que en encuentros anteriores se han dejado de tocar temas vitales para la población de a pie, quien día a día padece la crisis compleja por la falta de políticas efectivas en todos los aspectos por el gobierno de turno. Aseguran que la vía del voto y el monitoreo internacional es una opción viable para un cambio en un mediano plazo. Celebramos este nuevo encuentro para que los factores políticos del país se pongan de acuerdo y se coloquen la mano en el corazón para que todos juntos rememos hacia un proceso electoral y una paz
que requerimos todos los ciudadanos venezolanos. En ese diálogo le interesa a todos los sectores, especialmente a los sectores más desvalidos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es informar, eso es estar de acuerdo con la paz, con la integridad venezolana, y eso debe traer buenos anuncios, ¿no? Y positivismo, porque Venezuela nunca es un país de guerra. Venezuela no es un país de confrontaciones, hermano. Entonces, yo creo que sí puede traer un beneficio cuando las partes se pongan de acuerdo en cuanto a la integración general de ellos mismos como dirigentes. Como mediadora, obviamente que siempre voy a estar de acuerdo con que la vía para resolver los conflictos es la negociación, es la mediación, es la conciliación. Jamás la violencia, jamás la abstención, jamás la lucha armada. Hay otros encuestados que no ven con buenos ojos estos encuentros debido a lo que ha ocurrido con otras reuniones en donde lo pactado se deja a un lado y no se respeta a quienes apuestan por un cambio. El gobierno siempre dinamita el proceso electoral y la oposición se queda tranquila porque ellos tienen sus intereses también. Tanto como el gobierno como la oposición tienen intereses y el pueblo venezolano quedamos. A propósito de este nuevo encuentro que sostendrá la oposición venezolana con representantes de la administración de Nicolás Maduro, algunos dirigentes políticos manifestaron que es necesario que se ponga en la mesa la habilitación de los candidatos que no pueden ejercer cargos públicos en un futuro debido a retaliaciones por parte de propios funcionarios del chavismo. Acá nosotros tenemos que celebrar es que efectivamente el gobierno entienda y reconozca que para que haya una continuidad de paz, de integración, de reconciliación entre todos los venezolanos, tiene que entender que los espacios también tienen que cederlos y que no es ceder por ceder, sino que es buscar encontrar lo que une al ciudadano venezolano. ¿Qué es lo que estamos pidiendo ante estas mesas de negociación? Lógicamente que se respeten los procesos eleccionarios. Para Impacto Venezuela, Ramón Vélez. Iniciamos nuestro panorama nacional con este mismo ambiente de la venidera elección primaria, y es que nuestra compañera Marina Glot nos comenta que hay dos situaciones que tienen en jaque mate a la oposición en el estado Táchira. Una es el supuesto secuestro de máquinas de registro electoral permanente por parte de funcionarios de seguridad, y la otra es que a poco menos de una semana los electores aún no saben a dónde deben acudir para votar. Vamos a chequear la información. Así pillaron a uniformados en San Antonio del Táchira trasladando las máquinas del REP hacia la base de misiones Ezequiel Zamora en la comuna La Guadalupe de la zona fronteriza. Anunciaron que iban a abrir unos centros, pero todo el mundo supo que eso nunca se abrió al público. Señor Elvis Amoroso, desde aquí le mando a decir lo siguiente: abra esas mesas en la Plaza Bolívar de todas las ciudades de Venezuela, no en las casas de sus compañeros del PSUV. Sí, no, seguir con esa línea de tener las máquinas secuestradas por el PSUV para que los venezolanos jóvenes y los que van a cambiar la residencia no se inscriban significa inhabilitar políticamente a 4 millones de venezolanos. Marañas y más marañas denuncia la oposición, pero otra situación que los afecta es que para muchos las primarias de este domingo son un arroz con mango. Amigos de Impacto Venezuela, nos vinimos a la Plaza Los Mangos de la ciudad de San Cristóbal para conocer cuánta información manejan los votantes con relación a las elecciones primarias de este domingo. ¿Y sabe usted dónde están ubicados los centros de votación? Me imagino que es en donde yo voté originalmente, donde yo siempre voto. No, entonces no estoy enterado, pero sí hay una página donde tengo que meterme para averiguar cuándo es. O sea, exactamente en dónde es en todo caso. Me imagino que en las mismas escuelas, ¿no? ¿Cuánta información o poca información con respecto a las... No, poca, mamá, poca. Sí, poca porque problemas en toda esa vaina, o sea que yo por lo menos tengo mi señora enferma y no me queda tiempo, pero ya averigüé dónde me toca votar. Ante la no participación del CNE en las elecciones primarias, las mismas se realizarán en sitios públicos como plazas o parques de cada entidad. En Táchira, Marina Glot, Somos Impacto, Venezuela.
Esto que ustedes observan es la ciudad de Puerto La Cruz. Nos encontramos en el sector Altavista, que podría ser utilizado como un sitio turístico debido a las espectaculares vistas de la bahía de Pozuelos. Sin embargo, sus habitantes señalan que están totalmente abandonados. Las lluvias, trabajos de gas directo sin concluir y el deterioro por el uso no permiten transitar con normalidad por el sector. Ya tenemos más de 25 años yo viviendo aquí, esta carretera nunca le he metido la mano, Súper caro, y eso es cada rato cambiándole muñones, terminar, tren delantero, esto lo tiene acabado los carros. El aseo urbano no llega a la comunidad. Algunas personas queman la basura en lugares peligrosos como torres eléctricas. Carecemos de muchas necesidades que hay en este sector. Estamos abandonados totalmente por los entes gubernamentales. Tampoco tienen agua ni alumbrado público. El 95% no sirven. Hay una luminaria en la parte de arriba, no sé si ustedes quieren verla, que en el día alumbra el cielo y en la noche alumbra las estrellas. La zona tiene vistas envidiables de la bahía de Pozuelos, una de las residencias de Marco Pérez Jiménez, y fue refugio de indígenas en la lucha independentista, lo cual le da potencial turístico que no puede ser aprovechado por la dificultad para acceder. Jesús Albino, Somos Impacto, Venezuela. Productores y veterinarios esperan que se amplíe el esquema de vacunación en bovinos a propósito del inicio del segundo ciclo de inmunización contra la aftosa que empezó este 15 de octubre y se extenderá durante 2 meses. Cerca del 32% del rebaño, estimado en 12 millones de cabezas de ganado, fueron vacunados contra la aftosa en Venezuela durante el primer ciclo de vacunación, según datos del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral, divulgados por productores a través de las redes sociales, quienes además esperan que al esquema de inmunización se sumen dosis de brucelosis y tuberculosis. La otra vacuna es la que se le aplica a las hembras, la de brucelosis, para evitar esa enfermedad que inclusive es transmisible también al humano. Lactosa no, lactosa es propia de los animales de pezuña, o sea, que tienen 2 dedos en la pata. Y la otra enfermedad es la tuberculosis, que también se aplican las pruebas, eso es obligatorio, para poder movilizar los animales, bien sea a matadero o otra zona, y determinar si están libres de la enfermedad. Y es lo que necesitamos para una vez, por favor, sea decretado el país libre de aftosa y poder nosotros entrar a lo que es el comercio internacional sobre el tema de la exportación. Y hoy en día también, porque ya nuestro estado satélite también fue decretado como zona económica especial, y eso nos va a llevar a abrir nuestro mercado a nivel de otros países. Áñez opina que por parte de algunos productores aún hay ciertas creencias negativas en cuanto al proceso de vacunación. Muchos productores todavía se muestran reacios a realizar esa práctica porque piensan, por un lado, en la parte de que los animales se les van a enfermar con esas enfermedades, y por otro lado, lo que ellos, entre comillas, pueden pensar de que están ahorrando al colocar, en vez de 200 vacunas en un fondo, colocar 30 para obtener los permisos de movilización del ganado. Y es un error que también... Los productores mantienen como expectativa que para este segundo ciclo de la vacunación contra la fiebre aftosa logren alcanzar un 70% de inmunización en el rebaño. Desde el estado Anzoátegui, Susana Quijada, Somos Impacto Venezuela. De acuerdo a un estudio difundido por la Universidad de Talca en Chile y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, al menos el 51,7% de los migrantes y refugiados venezolanos que hacen vida en este país no cuentan con condiciones legales óptimas si de temas laborales se trata, disminuyendo a su vez las posibilidades de mantener un estatus económico adecuado. El estudio, que constata los testimonios de 1.053 personas, detalla cómo el sistema de ahorros no es una opción para los migrantes y no cuentan con reservas de dinero en caso de quedar desempleados. Cuando eres solicitante de refugio y todavía no tienes el refugio como tal, igual que cuando tienes una residencia temporal y no tienes la residencia definitiva, que lo diga un carnet, que lo diga un plástico, son muy distintas las condiciones económicas a las cuales te vas a enfrentar y los desafíos en materia de finanzas personales a las cuales te vas a enfrentar, desde el acceso a un crédito, desde abrir una cuenta bancaria, ser el representante de alguna persona jurídica, montar tu propio negocio
también te ponen muchas trabas a nivel bancario si no tienes una residencia definitiva y mucho más si eres un solicitante de refugio o vas a pedir refugio. La falta de un documento que garantice su legalidad en Chile también ha jugado en contra de los venezolanos a la hora de acceder a una tarjeta bancaria o línea de crédito, siendo el más del 60% quienes no gozan de este beneficio, y la cifra de personas que deben recurrir a varios trabajos para tener más ingresos va en ascenso. Obviamente que se presta para abusos laborales, abusos de tanto de dar un salario, de vengar un salario menor a lo que corresponde para ese cargo, para las funciones que se hacen, o sobrecarga de funciones. Actualmente Chile acoge a 1.700.000 migrantes, estando en primer lugar Venezuela, con el mayor número de personas, abarcando al menos el 50% en su totalidad, seguido de peruanos y haitianos. Esto según el Informe Mundial 2023 de la ONG Human Rights Watch. Entre 2010 y 2021, de 22.000 solicitantes de asilo, incluyendo venezolanos, solo 701 fueron aprobadas. Mientras tanto, las políticas migratorias que maneja Chile en la actualidad hacen cada vez más difícil obtener visados o refugio, situación que ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por supuesta violación del debido proceso, además de pedir facilitar los trámites administrativos a aquellos que ingresan de manera regular al país. Informó para ustedes Génesis Pérez, somos Impacto Venezuela. Y continuamos revisando noticias de carácter internacional y nos vamos a lo que destacan algunos portales en la web, comenzando con la casa impactovenezuela.com. Nueva York endurece medidas contra migrantes. Familias con niños tienen 60 días para irse de los albergues. Eric Adams, alcalde de Nueva York, anunció que limitará a 60 días la estancia de las familias migrantes con hijos en los albergues de la ciudad, con el fin de aliviar la presión sobre el sistema de alojamiento de la Gran Manzana. La oficina del mandatario local dijo que empezará a enviar estas notificaciones a las personas y que van a proporcionar servicios intensificados de trabajo social para ayudar a las familias a encontrar un nuevo alojamiento. La medida se toma porque el sistema de refugios de la ciudad está desbordado por la gran afluencia de solicitantes de asilo en el último año. México agiliza las deportaciones de migrantes ilegales. Este país aumentó las deportaciones de cubanos, guatemaltecos, salvadoreños y hondureños que se encontraban en situación irregular en su territorio. Estas deportaciones se dan 2 semanas después de una reunión con autoridades estadounidenses, donde se anunció la reanudación de vuelos de repatriación de venezolanos. Esta noticia contrasta con lo dicho recientemente para Impacto Venezuela por el embajador de México en nuestro país, Leopoldo de Gibés, quien había asegurado que apostaban por un retorno voluntario y no participarían en deportaciones de extranjeros. Israel mata a uno de los principales dirigentes militares de Hamas en Gaza. Según confirmaron tanto el grupo palestino como el ejército israelí, Ayman Noufal, uno de los máximos dirigentes militares de la organización islamita, murió este martes en los bombardeos israelíes sobre la franja. De acuerdo con las Fuerzas Armadas y el Servicio Secreto israelíes, Noufal fue responsable del numeroso ataque contra Israel y encargado de seleccionar los blancos para los lanzamientos de cohetes de Gaza. Israel también anunció que fue eliminado en un bombardeo Osama Mazzini, jefe del máximo órgano de toma de decisiones políticas de Hamas. Las informaciones oficiales registran al menos 3.000 fallecidos y 12.500 heridos en Gaza, mientras que Israel reporta 1.400 muertos y 4.230 heridos. Los casos basados en violencia de género aumentan cada vez más en un país como Venezuela, donde el sistema de justicia se caracteriza por la inacción y los derechos de la mujer parecen estar minimizados. El contexto detrás de esta situación lo analizamos en conjunto con Marta Tineo, defensora de derechos humanos y coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Abogada, bienvenida a las pantallas de Impacto Venezuela y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por el contacto.
Para nadie es un secreto que la violencia de género lamentablemente siempre ha existido. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha visto un preocupante aumento en este tipo de situaciones, sobre todo en Venezuela, que atraviesa, aparte de una crisis política y económica, también una crisis social. La pregunta que me gustaría hacerle es cómo toda esta situación que está viviendo Venezuela y el tema del mal manejo que se está teniendo actualmente a nivel gobierno, cómo esto afecta o ayuda a aumentar las tasas de violencia de género en el país. Ciertamente, la crisis humanitaria que afronta Venezuela desde al menos el 2015 y sumamente agravada desde el 2017, así como una economía totalmente caotizada, ha generado un sostenido incremento de la desigualdad en nuestro país. En consecuencia, en este contexto, pues se ha determinado un aumento en la violencia de género, la violencia familiar y los feminicidios en Venezuela. Todo esto se agrava pues ante la falta de estadísticas oficiales, de políticas públicas y de instituciones que asistan a las mujeres frente a su permanente revictimización. En el caso particular de esas mujeres que pues cumplen un rol político en Venezuela y también defensora de derechos humanos como lo hace usted, ¿existe algún tipo de conducta en contra de las personas que ejercen este tipo de actividades? Claramente, en medio de entornos tan adversos en los que se enfrenta diariamente la sistemática violación a los derechos humanos, tanto civiles como políticos, y también los denominados DESCA, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ser mujer y ser defensora, o ser mujer y ser política, supone un doble riesgo. En nosotras pues se exacerban los riesgos de la criminalización, de la discriminación y de la estigmatización. Y todo esto pretende, por supuesto, silenciar nuestras voces, silenciar nuestras luchas, silenciar nuestros reclamos. De nuevo, esto se agudiza pues ante la falta de institucionalidad, ante la falta de políticas públicas que propendan a salvaguardar y proteger nuestros derechos. Mientras un salón de clases en Maracaibo, estado Zulia, se inundaba debido a la falta de mantenimiento, una maestra intentaba distraer a los niños con canciones infantiles. Podría considerarse un bonito gesto, pero ¿dónde están las autoridades locales para prevenir este tipo de situaciones cuando estamos en temporadas de lluvias? Pasamos a leer los comentarios que nos deja nuestra audiencia relacionados a la pregunta del día que publicamos en todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente. Nicolás Maduro sostiene que el país está en puerta de lograr acuerdos positivos en materia electoral tras confirmarse una nueva ronda de diálogo con la oposición. ¿Crees que el nuevo diálogo beneficie realmente a los venezolanos? En el Instagram @ImpactoVE, Rafael Pérez nos dice lo siguiente: en nada beneficia a los venezolanos, solo se benefician los del gobierno, nada más a ellos se les ocurre negociar con los derechos de los venezolanos, que están estipulados en la Constitución, como lo es el derecho a elecciones libres, por nombrar uno. Ese es un derecho y no es negociable. Anseli Castillo también opina que no, para nada y a nadie. Esto es solo un pote de humo para cuidar sus intereses personales. Por su parte, Rubén Rendón nos responde en Twitter: el gobierno de Maduro lo que busca desesperadamente es oxígeno mediante la reanudación de su monólogo más que del diálogo con parte de los falsos opositores. Nos vamos a nuestro canal de YouTube, donde Alexis Artigas comenta: esos diálogos son para vender más al país y seguir en lo mismo. Aquí lo que se quiere es que la gente se exprese en una elección justa y salgamos de este gobierno. Gregoria Pérez añade que ese fulano diálogo no es bueno para nadie, ya que Maduro siempre quiere tener la razón. La solidaridad es una virtud, pero ¿estamos bien en casa?
La gran interrogante que deja Profe Foto en nuestra caricatura del día. Si en algo se ha distinguido la administración de Nicolás Maduro es por las incoherencias de su gobierno, y tal fue el caso de las 30 toneladas de ayuda humanitaria que ofreció a Palestina para mitigar los efectos de la guerra. Todo esto en medio de la crisis que también atraviesa Venezuela, donde no hay sueldos dignos ni condiciones básicas de vida. De esta manera hemos llegado al final de la emisión de noticias de hoy. Les agradecemos por sintonizarnos cada día y les recordamos que para más información tenemos disponible para ustedes www.impactovenezuela.com y todas nuestras redes sociales @impactobe. No olviden suscribirse al canal YouTube, activar las notificaciones. Soy Silvimar Campos. Hasta la próxima.